A nadie sorprende decir que la justicia en nuestro país es una asignatura pendiente. Desde 2008 va caminando lentamente, con altibajos, la reforma penal para establecer los juicios orales, pero el sistema penitenciario, las cárceles, están lejos de la preocupación de la opinión pública. ¿Puede haber juicios abiertos y orales en prisiones opacas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas caben siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro con dos invitados especialistas en el tema para tener nuestro debate de hoy. Las cárceles en México son los lugares más olvidados de la atención pública, pero su importancia nacional reclama soluciones urgentes por el estado de los derechos humanos en su interior y su funcionamiento como escuelas del crimen. La verdadera reforma de las prisiones se ha sustituido con leyes, edificios, discursos y promesas, pero se mantienen casi como espacios ajenos al Estado de Derecho y priva el abuso y el atropello de los derechos, comenzando por la prisión preventiva. ¿Sabemos qué hacer con el sistema penitenciario? ¿Hay programas sustentados y supervisión? Recientemente se admitió, por ejemplo, que ha sido imposible bloquear las señales de los celulares en su interior, a pesar de que los criminales operan desde ellas secuestros o extorsiones. Esta circunstancia describe el fracaso de la política de readaptación social y es solo un pálido reflejo de las condiciones que ahí se viven contra la dignidad humana. ¿Es posible restablecer las obligaciones de los servidores públicos que manejan las prisiones? ¿Es posible cambiar reglas y usos indebidos, combatir la corrupción y la violación a los derechos humanos? Pero la alarmante situación de las prisiones no está en las precauciones de la agenda pública, así como tampoco el nulo respeto a los derechos humanos de los internos. Número 1. En México, más de 13,000 mujeres se encuentran recluidas en algún centro penitenciario, de los cuales 70% viven en las prisiones mixtas, de acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Número 2. De las 386 cárceles federales, estatales y municipales que existen en el país, solo 12 son femeniles, en donde vive 29.18% de las mujeres presas. El resto se ubica dentro de alguno de los 220 centros considerados mixtos. Número 3. En los centros penitenciarios femeniles viven 377 menores de edad, según la Comisión Nacional de Seguridad. Número 4. En el país hay más de 240,000 personas en prisión y hay una sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitenciarios, de acuerdo con México Evalúa. Número 5. Entre 2010 y mayo del 2013 ocurrieron 269 incidentes como peleas, motines y actos violentos en el total de los centros penitenciarios en el país. Estamos en Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del sistema penitenciario, las cárceles en nuestro país, y para entrarle a este tema, un tema fundamental, pero quizá de los más olvidados, los más lejanos de la atención de la opinión pública. Me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros José Elías Romero Apis. Pepe, como muchas siempre, gracias, Pepe, por haberme invitado. Socio, amigo, articulista de Excelsior, sobre todo constitucionalista, un abogado de mucha trayectoria. Sobre todo tu amigo. Así es. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Y por supuesto, un agradecimiento especial a Miguel Sarri por estar con nosotros. Muchas gracias. Él lo conoce, es profesor investigador del ITAM. Y voy a empezar con una de las preguntas que tú sugerías para este programa, Miguel, que me pareció muy pertinente, muy ingeniosa. Y en efecto, ¿es posible que la reforma penal de 2008, los juicios orales, los juicios abiertos, puedan llegar a prisiones opacas? Sí, yo creo que no, que sería un contrasentido absoluto, ¿verdad? Si buscamos más transparencia, mayor paridad, legalidad, un juego limpio durante el proceso, pues no podemos ser sentenciados por las buenas y ejecutados, digamos, por la mala. Necesitamos que el debido proceso se extienda a todo lo largo, desde el proceso propiamente hasta la ejecución de la pena, de la consecuencia del proceso, que haya reglas claras y transparencia a todo lo largo del proceso penal. Estamos entonces desfasados, Pepe, porque por un lado la reforma penal está en marcha, ya tenemos la reforma constitucional, se está trabajando, hay financiamiento público, incluso comisiones gubernamentales que están preparándola, pero por ejemplo la ley de ejecución de sentencias, ya entraremos, está ahí todavía detenida. La reforma penal constitucional, entendémosla como la reforma penal que se hizo en las garantías constitucionales en 2008, más la reforma al proceso penal recientemente hecha para incorporar los juicios orales y adversariales, etcétera, muy poco tienen que ver en realidad
con la parte ejecutiva, la parte de ejecución de sanciones. En cuanto a la sanción, seguimos todavía con una asignatura pendiente, es decir, no hemos deliberado nacionalmente si la cárcel debe ser la sanción fundamental, si debiéramos utilizar medidas alternativas, si debiéramos rehabilitar al delincuente o si debiéramos, como piden muchos, matarlo. Es decir, hay muchos mexicanos que no quieren ni rehabilitación, ni cárcel, sino muerte. Y el tema, lo más importante quizá desde el punto de vista político y no del científico, ya, Miguel es un estudioso fundamental en México del tema y de los más prestigiados, pero el quehacer político, el quehacer del sentir de los nacionales es que no sabemos qué pena es la que nos conviene, qué pena es la que nos complace, qué pena es la que debemos utilizar para los delincuentes. ¿Cuál es tu posición, Miguel? ¿Qué pena es la que nos conviene, readaptación? ¿Qué ha sido, digamos, un poco el modelo probado? ¿Pena de muerte o simplemente la cárcel como sanción fundamental? Sí, bueno, yo me coloco en que hay cárcel y creo que seguirá habiendo cárcel. Claro. Creo que el tema de la pena de muerte está más allá de la discusión en México. Por lo tanto, creo que ha habido una conciencia que nos ha ayudado, paradójicamente, la ejecución de mexicanos en Estados Unidos han fortalecido la conciencia en contra de la pena de muerte. Sí, sí, creo que de alguna manera. Creo que el debate real es qué tipo de pena queremos y qué tipo de pena de prisión, porque la pena de prisión sigue siendo la pena dominante. Todos quisiéramos que no hubiera, o yo quisiera que no hubiera tanta pena de prisión, pero el hecho es que hay un X número de personas y la idea y el reto es que cómo vamos a ejecutar y cómo vamos a concebir esa pena. Yo creo que sí encontramos unas bases nuevas en la Constitución. Al cambiar de readaptación a reinserción social, se deslava un poquito la carga moral que tenía antes el sentido de la pena como una forma moral o psicológica, de una forma de cambiar al individuo, de hacerlo bueno. Ahora es una cuestión más fáctica, es decir, se busca que la persona cumpla con la sanción que le fue impuesta y que se le reintegre en el ejercicio de sus derechos. Ese es el sentido de la reintegración social, más que algo físico, es un restablecimiento de los derechos plenos que tenía la persona. Entonces se busca cómo aplicar las penas y el chiste es encontrar las reglas, los procedimientos y sobre todo la autoridad que controle la ejecución de la pena y que controle a la autoridad administrativa que hasta ahorita ha sido amo y señor en la ejecución de la pena. Ese es el dato nuevo importante, el juez de ejecución penal. ¿Coincidirías o diferirías, Pepe, de que hay, digamos, un cierto reconocimiento tácito, al menos, de que ha habido un fracaso del sistema de readaptación social simplemente con esta modificación que trata de descargar, como decía Miguel, la parte moral a la hora de aplicar la sanción? Sí, hasta ahorita no hemos logrado nada y estoy muy de acuerdo con Miguel en el hecho de que la prisión sigue siendo el eje central y quizá deba seguir siendo el eje central de la ejecución de sanciones. Yo no soy desde luego un penitenciarista, yo soy más bien un procesalista, y aquí es donde alguna cuestión me hace ruido entre el proceso y la pena. Porque en México la mayor cantidad de los prisioneros no han sido sentenciados. Claro. En México la mayor cantidad de los presos están apenas sujetos a proceso. En México la prisión no se ha convertido en un tema ni de ejecución de sanciones, porque todavía no hay sanción, ni de rehabilitación, porque todavía no hay dictado de culpabilidad y responsabilidad. Es decir, el proceso y la cárcel todavía siento que se encuentran en una ruta de colisión en el sistema de mi país. Eso es importante, Miguel, porque en efecto los datos son bastante concluyentes sobre eso. En efecto, muchos de los casos no llegan, como decía Pepe, a sentencia, y entonces ahí tendríamos que preguntarnos si esta modificación alcanza la parte procesal
porque si no, toda la otra discusión, digamos que es en todo caso posterior y puede ser, si no inútil, cuando menos estar, digamos que desajustada respecto de toda la línea, ¿no? Exacto, no, por supuesto, la nueva concepción del derecho de ejecución penal abarca a los procesados, porque la ejecución empieza desde el primer día del internamiento y termina el último día. O sea, ya no tendríamos, digamos, la parte procesal sin libertad, ya se contaría como parte de la sanción. No, la parte procesal en prisión preventiva es parte de la sanción, es una parte anticipada, es una pena anticipada en realidad, esa es su verdadera naturaleza, tan es así que después se le abona ese tiempo al cumplimiento de la pena. Entonces las reglas que regulan esa convivencia en reclusión deben ser aplicables tanto a procesados como a sentenciados. Y el juez de ejecución tiene o debe tener competencia sobre procesados y sentenciados y sobre las autoridades que custodian a unos y a otros. ¿Tú crees que eso resolvería la problemática que tú estabas observando, Pepe? No, a mí me duele todavía, no te puedo dar las estadísticas, Miguel las debe tener porque él es un experto en esto. ¿Cuántos presos mexicanos no tienen sentencia? ¿El 80, el 90%? No, el 40%. Es altísimo, todo más. Sí. Estamos hablando de la mitad de las personas que ya incluso están privadas de libertad. Presos sin haber sentencia. Exacto. Digo, esto es un sistema de la Edad Media. Esto es un sistema de Alejandro Dumas. Claro, ahora. Es el hombre en la máscara de hierro, el conde de Montecristo. Digo, no es que me esté riendo de mi país. Claro. Pero eso. Pero a veces es hasta sano, Pepe, sin duda. Pero me duele. ¿Cómo no? Sí, claro. Pero creo que aquí nos ayuda a distinguir que eso hay que reclamárselo, digamos, al Código de Procedimientos Penales, del Código Penal, que establecen procedimientos y delitos, y a la ejecución de la prisión preventiva, vamos a hablar de ejecución de la prisión preventiva, pues llegan los que llegan, digamos. Entonces, el problema aquí es ver qué condiciones tienen estas personas. El problema de quién llega aquí es un problema muy relacionado, pero un poco distinto. ¿Por qué los jueces mandan? Bueno, pero aquí cuando están en prisión no podemos reclamarle al juez, podemos reclamarle al director de la prisión y podemos acudir ante el juez para que evite situaciones de privilegios, para que garantice alimentación adecuada para todos, atención médica, seguridad jurídica, protección personal, etcétera. De eso se trata, de arreglar el espacio carcelario. Ahí justamente me voy a meter en segunda parte del programa, porque a veces teniendo incluso las mejores leyes y los mejores ordenamientos a la hora de llevarlos a la práctica dependen de funcionarios, de operadores, de ejecutores, del director de la prisión, y como hemos visto siguen siendo las prisiones ya no solamente lugares donde la vida en muchos casos no reúne las condiciones mínimas de dignidad humana, sino a veces incluso escuelas del crimen. Vamos a tener buenas leyes, ya señalaste incluso tú algunas contradicciones que veías entre la parte procesal, la parte de ejecución de sentencias, pero al final la pregunta que a cualquier ciudadano nos surge es, bueno, ¿y todo esto va a ser capaz de modificar las reglas, los usos y costumbres, la forma en la que operan los directores de los penales, los que vigilan, los supervisores, etcétera? Hace 20 años hicimos una reforma. Miguel y yo estuvimos en el grupo que redactó la muy importante reforma constitucional penal de 1993-94, donde entre otras muchas cosas, reformas a la Constitución y a 13 leyes más, tratamos de despresurizar un poco la prisión, no por cantidad, sino tratando de encontrar ciertas calidades o discriminaciones de quienes debieran estar en prisión. Quitamos en la Constitución la media aritmética para ir a prisión preventiva y establecimos el listado de delitos graves. Hicimos posibles ciertas formas de detención y prohibimos y proscribimos otros en la Constitución. En fin, se trató de ver con un poco más de racionalidad el ingreso a prisión. Hasta ahí llegamos porque era una reforma procesal. No era una reforma vuelta a lo mismo, y ahí yo quisiera abonar algo a la tarea de Miguel. Hemos estado muy ajenos de avanzar en la parte ejecutiva, en la parte de ejecución, en la parte de imposición y ejecución
de sentencias en nuestro país. Nos hemos concretado más en el proceso, a veces bien, a veces mal, pero en el proceso que no en la prisión. Ya en el funcionamiento de la prisión, Miguel, ¿cómo restablecer, digámoslo así, las obligaciones de los que operan, dirigen, supervisan una prisión? A 20 años de distancia de esta reforma que contaba Pepe. Sí, yo tenía cabello también. Todos teníamos. Este país es muy intenso. Mira, déjenme ponerles el ejemplo del Metrobús. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Muchos conductores del Metrobús, por lo menos los de Avenida Insurgentes, anteriormente conducían microbuses. Y solían, muchos de ellos, ser bastante arbitrarios al conducir, porque su incentivo estaba en obtener pasaje y se rebasaban unos a otros, y llegó a haber muchos accidentes y pérdidas humanas ahí en Insurgentes. Ahora estos mismos conductores están conduciendo un autobús sobre un carril con tiempos determinados y por supuesto que no hay ningún problema de estos. Entonces este carril es como la ley. Necesitamos una ley que encauce. Por supuesto puede haber todavía un conductor que se pase, que exceda la velocidad, que tenga alguna falta, pero es mucho menos probable. Entonces necesitamos una ley que ordene la vida en prisión, que le dé a cada parte su función que debe tener, que establezca un equilibrio entre los internos y la administración y que establezca un árbitro. Ahorita no lo hay, ahorita la administración hace y deshace. Entonces no tendríamos que extrañarnos de lo que sucede en las prisiones y cómo están las cosas ahora. Es como consecuencia natural. Más bien me sorprendo que no estén peor las cosas. Déjame ser escéptico, Miguel, Sí. y dices, bueno, sí, Pepe, ¿tú crees que una ley pueda, digamos, reeducar a los conductores de las prisiones, para seguir el símil de Miguel, cuando no es posible o no han logrado, incluso cosas como, por ejemplo, que se bloqueen los celulares desde los cuales se extorsiona desde la cárcel? Yo coincido con Miguel fundamentalmente. Es decir, para reordenar la vida humana necesitas una ley. Puede ser que la ley no sirva sin la voluntad ejecutiva de quienes tienen que aplicarla, pero sin ley no lo logras. Absolutamente. Sin ley, sin regulación, no estás perdida. Los seres humanos no somos mejores hoy que hace 500 años por una evolución moral, ni por una evolución ética. No es un problema de Nos conciencia. portamos mejores porque hay leyes. Te la regreso, Miguel, en el sentido de, es suficiente incentivo la ley, que incluso ya ha llegado al Senado, nos vas a hablar seguramente de ella. ¿Es suficiente incentivo las modificaciones en las reglas y en las leyes para cambiar la forma de operar de los penales? Yo creo que sí, si incluimos la ley procesal. Sí, porque no basta la ley que nos establezca derechos, pero establecemos una ley que establece garantías y establecemos actores que tienen facultades distintas. Claro, todo quedará finalmente, hay un punto de control humano, pero ya establecimos muchos controles, pesos y contrapesos antes y le dimos transparencia a todo. Entonces colocamos los incentivos en el sentido correcto. Nada es absoluto, siempre podrá haber fallas y violaciones a la ley, pero es muy distinto un sistema donde se viola sistemáticamente la ley a un sistema bien estructurado con normas sustantivas y normas procesales que hacen la violación a la ley algo excepcional y normalmente corregible y reparable. A ver, si te copio bien, entonces sería transparencia y contrapesos, las mayores garantías para cambiar los incentivos y atacar la corrupción dentro de los penales. ¿Coincidirías, Pepe? Total. ¿Con eso logras la voluntad de ejecución? La voluntad de ejecución es algo natural del innato que puede tener o no tener el gobernante, es decir, entiéndase por gobernante la autoridad que va a aplicar Claro, la ley. La autoridad en las prisiones en este caso. Si tiene ganas de aplicarla, la va a aplicar, pero necesita tener ley. Muchas ganas sin ley no lo vayan a llevar, más que a la arbitrariedad también. A partir de tener una ley, a partir de tener una norma, a partir de establecer reglas, de establecer castigos, de establecer comportamientos que no están sujetos, y tiene una gran razón Miguel Sarre. Es decir, la ley procesal solo te confina a la prisión, pero no se mete en qué debes hacer en la prisión. ¿Por qué debes dormirte a las 9 de la noche si el juez no, ni la ley lo ha dicho? Claro. ¿Por qué debes levantarte a las 6 de la mañana? Estoy inventando Sí. horarios.
¿Por qué debes hacer práctica deportiva? ¿Por qué debes portarte bien? ¿Por qué debes ser bien educado? ¿Por qué debes ser moral? ¿Por qué no debes ser lascivo? Si los de afuera sí pueden serlo. Sí, o seguir operando como un criminal, como sucede en muchos de los hechos. Y ahí regreso con Miguel en el sentido de, bueno, ok, a propósito de la ley que ya llegó al Senado y la han asumido algunos partidos, como nos comentabas antes de entrar al aire, a ver, Miguel, evidentemente la ley involucra a muchos actores y tú mismo apuntabas las diferencias que pueden llegar a haber entre los que han operado, digamos, de manera tradicional toda la parte de la investigación, el proceso, el envío de personas a la cárcel con las nuevas reglas. ¿Cómo se vencen las resistencias? Estoy pensando en la PGR. Y sobre todo la operación de quienes, de quienes han manejado el sistema penitenciario, digamos. Desde ahí hasta la PGR. Sí, todos, que tienen una perspectiva que en la parte de penitenciaria conciben a la persona privada de la libertad como un objeto de tratamiento, ¿no? Y eso es una fuente de poder muy importante porque ellos tienen en sus manos la decisión de calificar la evolución de la persona, les aplican estudios de personalidad, miden sus tendencias psicológicas, se introducen en su vida íntima, ¿verdad? Y estas cuestiones, pues muy difícil soltarlas porque les dan no solo un poder, sino un sentido de que están realizando el bien. O sea, les estamos quitando su causa, de su razón de ser, de transformar a esas personas. Y una ley que parte de un esquema más liberal, de un debido proceso de derechos y obligaciones, dice, la función del sistema no es transformar a nadie. La función es sancionar legalmente y cada quien tomará sus lecciones porque son adultos responsables. Pero al Estado sí le corresponde garantizar que en la prisión existan condiciones de vida digna y segura para todos. Eso es su responsabilidad, el aquí y el ahora de la prisión, y no preocuparse por el futuro de ese individuo mañana o por su vida íntima, ni hurgar en su pasado, sino ver el presente nada más. ¿Estamos listos ya para ese cambio, Pepe? Yo diría que estamos hasta rezagados. Yo creo que ya debemos. Ya debemos se nos hizo viejo el avanzar rápido, lo hemos olvidado. Y la Suprema Corte ha venido sosteniendo un principio que es el derecho penal de acto, es decir, somos sancionados por lo que hacemos o no hacemos. Nada más que este principio se incorporó primero al derecho penal, después al derecho procesal penal y ahorita está a punto de entrar al derecho de ejecución penal, es decir, llevar las consecuencias de esta concepción democrática del derecho penal, y ahí se encuentra uno con estas resistencias. Afortunadamente, pues la Corte está abriéndonos el camino que ilumina, digamos, también la perspectiva del legislador para ver las cosas con una perspectiva de derechos y obligaciones. Es decir, estamos en la época de los derechos humanos, todo se refiere a qué derechos tengo, qué obligaciones tengo. Ahora, difícil empujar todos estos cambios sin el apoyo de la sociedad, que realmente no está muy involucrada en estos temas, más que a través, digamos, del temor y un poco la desconfianza hacia las prisiones. Todo un reto, Miguel. Cierto. Cierto. Muchas gracias a ambos, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, un gusto. Miguel Sarre, encantado. Un placer habernos tenido a los dos. Gracias de nuevo, pero sobre todo a usted. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información, y hasta en tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.